Amén. 1:22, Primera de Pedro 1:22. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer estos versículos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú suples todas nuestras necesidades más allá de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya, Señor, esta simiente espiritual, Señor, siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, Señor, haciéndonos crecer, haciéndonos cada día más maduros, Señor, y más llenos de esta fe espiritual que no nace de nosotros, sino de tu palabra. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, aquí nos está hablando el Señor claramente, el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya sabemos que necesitamos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ya ese nuevo nacimiento se efectuó por medio del Espíritu y la palabra. Siempre el Espíritu va a usar la palabra de Dios para hacer la obra en nosotros desde el nuevo nacimiento. Y dice que aquí ya sabemos que estamos hablando del nacimiento espiritual, que aunque también el físico es de parte de Dios, pero nacemos, dice, por la palabra de Dios que obra a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para hacer la obra en nosotros. Nosotros queremos que Dios haga la obra en nosotros sin que la palabra de Dios actúe, pero es la palabra de Dios que va a actuar a través de la fe. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir, para dar la vida espiritual al alma del hombre. No hay obras, no hay nada que el hombre pueda hacer para que su alma renazca, para que tenga una vida espiritual. Ya lo entendemos. Y dice que es una clase de vida eterna, porque dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y si vive y permanece para siempre, lo que ella hace también es eterno. Y lo primero que hace es darnos vida eterna, resucitarnos, ¿verdad? Una clase de vida eterna que permanece para siempre. Dice que como la carne, y la compara con la vida de la carne es como la hierba, la vida de la carne, la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está hablando de la obra del hombre y todo lo que puede producir el hombre no permanece. Es como la hierba y como la flor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice entonces, es la clase de vida terrenal que tiene el hombre material en la carne, de la que todos nacimos. Esa clase de vida terrenal, carnal, solamente es temporal. Ya nosotros lo entendemos, pero a veces nos olvida y queremos que en esa vida, ¿verdad? Como si fuera a permanecer para siempre, que dura muy poco tiempo, como la hierba, como la flor, y eso nosotros lo podemos comprobar. ¿Cuánto tiempo puede durar nuestra vida aquí? Pues como nos lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces la vida terrenal que Dios nos ha dado en esta tierra es temporal, pero Dios nos está dando y nos está prometiendo una vida eterna. La vida del Espíritu, tenemos que entender cómo nace esa vida. Esa vida del Espíritu nace por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y si Dios tiene que usar lo eterno para producir lo eterno, lo temporal, la carne la usa para hacer lo temporal, pero lo eterno lo usa las cosas eternas. Así dice el Señor. Ahora también, ¿se acuerdan que hay un versículo que nos dice que la fe viene por qué? ¿Por oír qué? La palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. El Señor nos dice que la fe nace, viene. Estamos en una fe de salvación. Nace, viene por la palabra de Dios. Por la palabra. Aquí es donde tenemos que comprender y entender para qué nos da el Señor también la palabra, para que produzca en nosotros fe. Para que produzca en nosotros fe. Si la fe viene por la palabra de Dios, va a producir en nosotros. Así que todo lo que no nace, lo que no viene de la palabra de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en el conocimiento y creencia, todo lo que no nazca de esa palabra de Dios, esa fe que no nace de ello, no es de Dios, no es fe de salvación, no es vida y no va a producir vida eterna ni frutos de salvación. Repito, todo lo que no nace, viene en tu corazón de la palabra de Dios en nuestra alma, no es una fe, una vida de salvación. Solamente es tu mente, tu conocimiento y tu creencia. ¿Para qué nos da la fe? Para los momentos difíciles, para las pruebas. Ahorita vemos, todo lo que creamos tiene que nacer. ¿Qué es lo que creemos? ¿De dónde viene lo que creemos? Cuando estábamos en el mundo venía de toda información, de todo lo que nos bombardeaba Satanás, el mundo y lo que tú creías, tus abuelos y tus padres y todo, ¿verdad? Pero no venía de la palabra de Dios, nacía de tus propios, ¿verdad?, pensamientos. Entonces todo lo que ahora creemos tiene que nacer, tiene que venir de la palabra de Dios. Tiene que venir de la palabra de Dios. Si nace, viene de nuestros propios pensamientos, deseos, creencias religiosas, personales o carnales, hermano, eso no va a producir la fe de Dios. Solamente ¿qué va a hacer en nosotros, verdad? Entonces, tenemos que analizar qué es lo que estamos creyendo. Si realmente lo que creemos nace de la palabra de Dios, entonces vamos a recibir lo que ella produce, fe. Todo entonces lo que no es de Dios es de nuestra propia sabiduría, creencia, y no va a producir la fe de Dios ni va a permanecer. Y muchos a veces todavía de nosotros estamos confiando en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, sobre todo los más viejos, ¿verdad? Creen que por su experiencia que han tenido ya hacen a un lado la palabra de Dios, pero lo que no nace de la palabra de Dios no es fe. No importa que tú te creas muy sabio, que te creas muy inteligente,
Si no viene lo que tú crees de la palabra de Dios, no te va a servir. Y entonces debemos de asegurar que lo que estamos creyendo, confiamos, viene y nace de la palabra de Dios en mi mente. Porque es muy fácil, ¿verdad? Aceptar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Pero es más difícil aceptar la palabra de Dios en mi vida. Debemos asegurar entonces que lo que tú crees, en lo que tú confías, viene y nace de la palabra de Dios en tu mente, en tu alma. Porque todo, otra vez repito, lo que no viene, nace de la palabra de Dios, no es fe de salvación. No va a permanecer. Tarde que temprano lo que el hombre cree y confía, cree que va a durar. Su dinero, su poder, su fama, su joven, todo lo que tiene el hombre, lo que no viene de Dios, no va a permanecer. La palabra de Dios va a producir esta fe, que es la semilla de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la semilla de Dios. ¿Y qué hace una semilla? ¿Qué hace cualquier tipo de semilla? Va a producir vida, de acuerdo, un fruto, ¿verdad? Entonces la semilla va a producir vida y fe cuando se siembra en el corazón, en la tierra. Mientras no esté sembrada una semilla, ahí está la palabra. Pero si no está sembrada en el corazón, no va a producir nada. Todas las semillas tienen vida en sí mismas. Y la palabra de Dios tiene vida en sí mismo para dar fe. Sí, esto es muy fácil entenderlo, ¿no? Por eso nosotros creemos que tenemos fe y no leemos la Biblia. Tenemos fe, pero en ti, en tu confianza, en tu fuerza, en tu dinero, en tu trabajo, en todo. Pero la fe verdadera nace, viene de la palabra. ¿Qué pasa con una semilla? Cualquier tipo de semilla. Una semilla de trigo, de arroz, de frijol, lo que solo esas semillas, de acuerdo a lo que ellas son, ¿verdad? Van a nacer, ya sea trigo, ya sea arroz, ya sea frijol. No pueden dar otro cereal, no pueden dar otra fruta. Si yo siembro frijol, me tiene que dar frijol. Si la palabra de Dios la siembras en tu corazón, ¿qué va a producir? Fe, confianza, seguridad. Entonces tenemos que llenarnos. Porque vienen las pruebas, vienen las luchas y para eso nos da la fe. Así también la palabra de Dios por el Espíritu Santo siempre va a producir, siempre va a hacer nacer la fe, la vida, la salvación en el alma del hombre, la confianza. ¿Por qué a veces no tiene uno confianza? Porque falta palabra en tu vida. Porque debemos hacer que hasta que esa palabra empiece a producir esa fe, a veces nada más la leemos tan, ¿cómo se dice? Tan por afuerita, ¿verdad? Que no alcanzamos a penetrar lo que esa palabra quiere decir. No la alcanzamos a sembrar en el corazón verdaderamente. Se queda en el camino y vienen las aves y se la vuelan, ¿verdad? Se la llevan. Pero cuando cae en buena tierra, dentro de un buen corazón, tiene que producir lo que es la vida, la salvación. Entonces, la palabra de Dios siempre va a producir, siempre va a hacer nacer la fe. Una fe de salvación en cualquier prueba, lucha que tengamos. ¿Cuántos hombres creen, aún dentro de las iglesias, creen tener fe? Creen tener fe, se engañan. Fe de salvación sin tener la semilla, la palabra de Dios en sus almas. Y no hay fe verdadera. Se viven engañados creyendo que sí creen en Dios, pero la palabra de Dios no abunda, no está presente, no ha sido verdaderamente sembrada internamente en el corazón. A lo mejor nomás se queda en lo exterior, en la mente. Pero tiene que bajar a donde tiene que estar sembrada, en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, dice, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces puedes decir tener fe como el mundo,
como los hombres, pero sin tener la semilla, la palabra de Dios, ¿será una fe verdadera? No, una fe falsa, una creencia que es de ti y que no tiene las características de la fe verdadera. Esa fe, esa creencia no es la que da, la que produce vida eterna. Podemos tener seguridad de que si estamos creyendo en la palabra de Dios, si esa palabra de Dios está en ti, tiene que producir vida, tiene que dar fruto tarde que temprano. Como lo es un agricultor, como que pasan por eso nos pone el ejemplo, ¿verdad? De cómo el Señor, la semilla y sus diferentes lugares donde cae, como un agricultor que no siembra la semilla en su tierra, tiene su tierra, pero no siembra semilla, ni maíz, ni trigo, ni nada. ¿Qué espera que le dé la tierra? Pasto, hierbas, animales, guajolotes, ya quisieran que les diera guajolotes, ¿verdad? No les dan nada más que hierba, animales feos, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que un agricultor que no tiene nada y se pone ahí a esperar? Ay, voy a esperar a ver que me salga ahí un maicito. Ni uno siquiera le va a salir. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, Betel, tienes que echarle más. Todos. No a los demás, sino a ti, ¿verdad? Entonces, ¿de qué espera que nazca de la tierra? Nunca levantará una cosecha de nada. Lo único que crecerá en esa tierra será hierba mala, espinos, abrojos. ¿Cómo cree? Y así está el mundial, ¿verdad? ¿Qué tienen en su corazón de Dios, de la palabra? ¿Qué fruto tienen? Nada. Lo único en los corazones del hombre y del mundo es mala semilla, espinos, abrojos, hierba, pero no tienen ninguna semilla de Dios, ¿me entiendes? ¿Y qué esperan? ¿Que den fruto? ¿Qué fruto? Está como Israel, ¿verdad? No tenía más que hojas, pero no tenía fruto. Para recoger una cosecha se debe primero sembrar la semilla primero. Es imposible que tengas fruto si no siembras. Si no pones la palabra de Dios, si no la lees, si no la oras, si no la meditas, si no todos los días, tienes que buscar de la palabra de Dios, porque es tu vida, es tu alimento. Tienes que crecer, entonces, para recoger tienes que sembrar primero la semilla y cultivarla. Y ese cultivo también cuesta trabajo, porque hay que meditarla. Hay que leerla, orar con la palabra de Dios y meditarla, cultivarla. También sabemos que si una tierra se abandona, esto también es importante, hermano. Una vez veíamos esto. Yo puedo ser un agricultor y tener tierra y haber recogido una buena cosecha en un año. Pero el año que viene dejo la tierra abandonada 6 meses, un año. Y esto es igual, cuando se abandona, se deja de cuidar por X tiempo en esa tierra, se vuelve una maleza llena de hierbas. En muchos se da lo mismo. Creen que porque ya sembraron hace un año y ya no vuelven a leer la Biblia, ya no, nada, no siembran en su corazón. ¿Qué esperan? Lo único que se ve es que se afanan con el mundo y que hay es maleza, hierbas malas. Esto es normal, hermano. Esto es normal. No es vuelta de hoja. Dice el versículo 2, ahí mismo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir con eso? Que debemos seguir manteniendo esa vida, que tenemos que crecer y solamente se puede crecer para que crezca esa semilla en nuestra alma, lo hacemos a través de la misma palabra, a través de la comunión con Dios, de la oración, que la fe crezca en nosotros, regando ese corazón, si ya tienes ahí, quitando toda malicia, detracción, de hipocresía, engaño. Tienes que quitar todas esas hierbas, como ahorita, ¿para qué?
Para que crezca la palabra de Dios libre. ¿Quieres que crezca? Un agricultor lo primero que hace es limpiar su tierra para que la semilla crezca y dé fruto. Allá a la vueltecita en 1 de Pedro 1:5 dice: para algo nos da el Señor la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe produce esa confianza, ese poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras, almas. Entonces, ¿cuál es el fin? El propósito. ¿Qué hace esa fe? Esa palabra de Dios tiene que producir cada día más va a crecer. Nuestra fe tiene que crecer a medida de las pruebas, las luchas. Dice que la palabra de Dios, que esta fe tiene que crecer, tiene que llegar a una estatura, a una madurez de la plenitud de Jesucristo. Amén. Fíjese hasta dónde tiene que crecer. Es como una plantita, ¿verdad? No puedes decir que si ya creció así, esa va a ser su estatura. Ese va a ser, hasta ahí tiene que llegar y ahí va a producir. No, dice ahí en Efesios. Hasta dónde tenemos, no nos conformemos con decir, ya tengo 20 centímetros de fe. No, dice en el 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos, en el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No puedes arrancar una plantita, hermano, a un nivel, o sea, hasta que llega a su plenitud. No puedes quitar los aguacates, el Beto se los come hasta verdes, ¿verdad? Pero tiene que esperar a que estén maduritos, ¿no? No los vas a poder arrancar, de nada te sirve si los arrancas verdes. Tenemos que llegar a una madurez, crecer a la madurez de la plenitud del conocimiento de la fe de Cristo. Y eso se hace también a través de la prueba de nuestra fe. Entonces no nos asustemos, hermanos. Dios permite esas pruebas para que uses tu fe. Permite tu prueba, mi lucha y todo, para que uses la fe que Dios te está dando. Y es cuando tienes que usar la fe. Es cuando tienes que sacar el escudo también, ¿verdad? De la fe, para los dardos del enemigo. Entonces, voy a terminar. Las pruebas y las luchas son para que se fortalezca, crezca también nuestra fe. No es para ser destruida, sino es para fortalecer para nuestra fe. No va a morir esa fe permanece para siempre, para siempre. Y por último, en Romanos 4:19 dice así, con Abraham, imagínense la lucha que tuvo Abraham en todo desde que salió. ¿Cómo mantuvo esa fe? ¿Cómo la mantuvo? O sea, cuando estamos en pruebas y en luchas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer la fe, agarrar la palabra. No, la fe no se va a fortalecer porque vais a ver a fulanito, a menganito, a peranganito. No, es porque vayas a ver, leas la palabra de Dios. Romanos 4 dice, el 18,
Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo te puedes fortalecer, Juanito? Solo con la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma en medio de la prueba y la lucha. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y hacer que esa palabra se llegue a mi corazón y yo la llegue a creer y a tener esa confianza para que, dice, convencido de que es también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Todo lo que no nace, viene de la fe, de la palabra de Dios, es pasajero, es temporal, no te da confianza, no te da fe, no te da seguridad. Aunque tengas dinero, aunque tengas todo lo que quieras, trabajo, eso no te da la seguridad. Pero lo que te da la seguridad y la fe, Abraham lo que le sobraba era el dinero, hermanos, era riquísimo. Pero la fe, el dinero no producía la fe en Abraham, sino la palabra de Dios. Muchos creen que porque tienen dinero, tienen poder, no van a tener fe. No es por el poder del hombre de la carne, es por el poder de la palabra que tienes fe, que puedes permanecer, que puedes vivir en paz. Entonces Abraham se fortaleció por las promesas de la palabra de Dios. Todo lo que no nace viene de la fe, de la palabra de Dios. Por eso a veces hay miedo, hay temor, hay duda, porque lo que es del hombre no permanece. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, a cada día fortalecernos más en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, en la cual, Señor, solamente el que vive, Señor, en Cristo, en la fe preciosa, va a permanecer. Todo lo que no es de fe no permanece. Todo lo que no hay en el corazón del hombre, tu palabra, tu semilla para producir fe, no va a permanecer. Va a dejar de ser, Señor. Pero lo que es de fe, de ti va a vivir eternamente contigo. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.